Una sensación de cosquilleo, hormigueo, adormecimiento, calor o frío que aparece en manos, en piernas, en pies, también en otras partes del cuerpo. Eso sí, sin estímulo previo aparente. ¿Te ha ocurrido alguna vez? ¿En qué situaciones te ha ocurrido? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Le has dado importancia? ¿No se la has dado? Déjalo abajo en los comentarios. Esta sensación que has tenido se llama parestesia y es bastante frecuente, pero también puede estar detrás de muchos problemas de salud que afectan al sistema nervioso. Hoy te explico por qué ocurre y cómo se manifiestan las parestesias. Verás que es más frecuente de lo que crees y probablemente hayas tenido parestesias sin darte cuenta o sin saber qué eran. Lo primero que quiero que sepas es eso. Todos hemos tenido parestesias alguna vez. Cuando te quedas dormido sobre un brazo o cuando estás sentado y cruzas las piernas y se te queda una dormida. Esto se debe a la presión mecánica generada sobre los nervios periféricos superficiales por dichas posturas forzadas o cuando te quedas dormido en una postura rara. En definitiva, todos hemos tenido este tipo de parestesia. Sin embargo, cuando esas sensaciones persisten en el tiempo sin una causa aparente, puede que haya una condición médica detrás y algunas son muy importantes. ¿De qué enfermedades o problemas hablamos? Pues hay muchísimas causas detrás de las parestesias o disestesias, que es un término quizás más amplio, pero la mayoría de causas suele estar relacionada con una afectación directa o indirecta del sistema nervioso periférico, es decir, de los nervios que se encargan de recoger la sensibilidad de tu piel, que al ser dañados de alguna forma envían una información errónea al sistema nervioso central, a tu cerebro, que interpreta esas sensaciones de forma anómala y es lo que te produce esos síntomas. Como decía, la disestesia es un término más amplio que incluye además sensaciones de ardor, de descarga eléctrica, sensaciones de presión, además de las mencionadas de hormigueo, entumecimiento, que suelen ser las más frecuentes. Y ahora vamos a ver varias de las causas más frecuentes de parestesias. La primera, diabetes, súper importante, lo vimos en un vídeo reciente sobre neuropatía diabética. La elevación crónica del azúcar en sangre puede dañar los nervios y frecuentemente lo hace. Genera una polineuropatía axonal que altera la transmisión nerviosa. Esta era la primera causa de pie diabético, algo muy relevante que tienes que tener siempre presente porque puede acabar en una amputación del miembro en pacientes diabéticos mal controlados y por lo tanto, pues eso, es importantísimo. El daño en los nervios se debe tanto directamente al efecto de la hiperglucemia crónica sobre los mismos nervios, como indirectamente por un menor aporte de sangre al nervio, por vasos sanguíneos que se van dañando por la diabetes mal controlada. Recuerda que la diabetes deteriora muchísimo tu sistema cardiovascular. Si quieres saber más, tienes el vídeo por aquí. Otra causa, compresión del nervio ciático, frecuentemente una hernia o una protrusión discal. Hablo de este nervio porque es un problema súper frecuente, pero podríamos hablar de muchos otros. Frecuentemente una hernia o una protrusión de los discos que tienes entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral, los discos intervertebrales a nivel lumbar, puede pinzar un nervio o una raíz nerviosa y provocar esto un dolor intenso y sensaciones de descarga eléctrica o de parestesias incluso en la pierna, en la cara posterior de la pierna. Esto, cuando ocurre en el nervio ciático, que es un nervio gordo que pasa por tu pierna, ocasiona la famosa ciática, que quien haya sufrido sabrá que es tremendamente incapacitante mientras dura. Suele deberse a esto, a hernias, a protrusiones discales y también a debilidad de la musculatura del core, del abdomen y la musculatura lumbar. Por eso es muy importante trabajarla. Pero si se repite muy frecuentemente o si no mejora en el tiempo a lo largo de las semanas, una prueba de imagen es importante para ver que no haya otra causa subyacente más grave. También parestesias por movimientos repetitivos, podríamos decir. Súper frecuente. Las parestesias pueden darse cuando repetimos durante mucho tiempo, normalmente años, un mismo movimiento muy concreto. Puede ser en tenistas golpear la pelota con la raqueta de tenis, o escribir en un teclado, o tocar un instrumento concreto, o utilizar una misma herramienta continuamente. Piensa en mecánicos o carpinteros que siempre hacen pues movimientos parecidos diariamente y además durante muchas horas. ¿Y esto qué ocasiona? Pues ocasiona una fricción, una compresión repetitiva en uno o varios nervios que ocasionan dichas sensaciones. El tratamiento, por supuesto, es descansar de
ese movimiento repetitivo. Hablemos ahora de un problema muy frecuente, hipotiroidismo. Hoy en día no es nada frecuente que esto ocurra porque el hipotiroidismo se suele diagnosticar y tratar rápido, ¿no? Pero si lo dejamos sin tratar, es posible que una disminución muy importante de hormonas tiroideas T4 y T3 genere parestesias. Sí, es posible. Al final, las hormonas tiroideas son hormonas que regulan todo tu metabolismo. Cuando están muy bajas, los nervios también se ven afectados. Hay otra situación, otra causa muy curiosa que probablemente no haya relacionado con las parestesias, y es la hiperventilación. ¿Cuándo hiperventilamos? Pues solemos hiperventilar en situaciones de extrema ansiedad, como ataques de pánico. Hiperventilamos durante un tiempo suficiente para generar una alcalosis respiratoria, es decir, sube el pH de la sangre mucho y esto ocasiona esas parestesias en el sistema nervioso, que por supuesto son totalmente temporales y pues cuando pasa esa hiperventilación disminuyen o desaparecen, ¿no? También hay deficiencias de vitaminas como la vitamina B12. Las vitaminas del grupo B en general, pero concretamente la B12, intervienen en el metabolismo nervioso, en el metabolismo de los nervios. Cuando te falta B12, porque por ejemplo eres vegano y no te suplementas, pueden afectarse los nervios y producirse este tipo de síntomas. Por eso es tan importante la suplementación en esta población, en la población vegana, ya que esta vitamina se encuentra en alimentos de origen animal. También la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica de causa autoinmune en la que hay una desmielinización progresiva de los nervios. ¿Qué es esto de la desmielinización? La mielina, que de ahí venía el nombre, es como un recubrimiento de los nervios, una vaina que recubre los nervios y que tiene una función esencial, muy importante, y es permitir que ese impulso nervioso se transmita por los nervios, pero se transmita a mucha velocidad. Incrementa mucho esa velocidad de transmisión del impulso nervioso. Cuando se daña la mielina por cualquier motivo, en este caso por una enfermedad autoinmune, ocurren múltiples síntomas neurológicos que los pacientes de esclerosis múltiple conocen bien. Uno de ellos son las parestesias y las disestesias. Hablemos ahora del síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel carpiano es un síndrome de atrapamiento nervioso. Se debe en este caso al atrapamiento en la muñeca, normalmente por movimientos repetitivos, de un nervio llamado nervio mediano. Y eso genera parestesias en los dedos que te permiten hacer pinza y puede llegar a ser muy invalidante. Se soluciona con cirugía en la mayoría de casos. Y también, chicos, hay otras causas, hay muchísimas causas de parestesias y disestesias. Muchas más: mielitis transversa, accidentes cerebrovasculares, encefalitis, cáncer, infección por HIV, enfermedad renal crónica avanzada, enfermedad de Lyme, un exceso de alcohol. Pero antes de comentarlas, necesito saber vuestro interés en este vídeo, en este tema, para explicarlas detenidamente en otro vídeo. Así que déjame abajo en los comentarios si este tema te interesa. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.